Mención solemne para el lanzamiento del libro del doctor Hernando Roa Suárez, promocionado con la Universidad Libre y con la Academia Colombiana de Jurisprudencia, titulado Darío Echandía Olaya, colombiano ejemplar. Orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, saludo a cargo del presidente, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Cuarto, intervención a cargo del prologuista, doctor Fernando de Janón Rodríguez. Quinto, intervención a cargo del prologuista, doctor Carlos Gustavo Cano. Sexto, intervención del académico, doctor Augusto Trujillo Muñoz. Séptimo, intervención del académico, doctor Hernando Roa Suárez. Octavo, copa de vino. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias. Pregunto a los señores académicos presentes si aprueban el orden del día. Primero, verificación del quórum. Informo al señor presidente que hay quórum para deliberar. Muchas gracias. Tercero, saludo a cargo del presidente, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Presento un respetuoso saludo a todos los presentes. Felicito al distinguido autor del libro que hoy sale a la luz pública, ejemplares de los cuales están acá para la disposición de los presentes, y me permito presentar el libro que se llama Darío Echandía Olaya, colombiano ejemplar, patrocinado, como ya expresé anteriormente, por la Universidad Libre y por la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que felicita de forma entusiasta al autor por la realización de una obra tan importante de la bibliografía colombiana, en la que se ensalza la vida y obra de un colombiano ejemplar, que fue profesor de distintas universidades colombianas, particularmente en lo que a nosotros respecta de la Universidad Libre, donde enseñó filosofía política, y cuyas conferencias fueron muy celebradas por la hondura filosófica que contenían, por su sentido pedagógico y por su excelente factura. Lamentablemente, que yo sepa, no han sido editadas en libro, pero podríamos, si las encontramos, buscar la manera de actualizarlas por algún experto en el tema y publicarlas también, y sería un magnífico desarrollo posterior a este libro que hoy nos alegra, nos enorgullece de publicar. Entonces, dichas esas palabras, querría destacar también la biografía muy brevemente del doctor Roa Suárez, que tiene una extensa hoja de vida. Ha sido profesor universitario en distintas escuelas y facultades colombianas de Derecho, ha sido director de la Escuela Superior de Administración Pública, ha sido consultor de entidades muy importantes del Gobierno Nacional y de otras entidades muy importantes, por lo cual simplemente quiero destacar esas condiciones del autor, que son realmente magníficas, que la Academia se enorgullece de contarlo entre sus miembros correspondientes, y que ha considerado que esta su casa podría también ser sede del pensamiento ilustrado que lo acompaña. Creo que es lo que puedo decir, y el resto corresponderá al prologuista y a los distinguidos presentadores del libro. Muchas gracias y continuamos con el orden del día. Cuarto, intervención a cargo del prologuista, doctor Fernando de Janón Rodríguez. Mesa directiva y ilustres asistentes. Cuando me puso el reto, mi ilustre maestro Fernando, voy a ver si te cumplo, porque
lo va absorbiendo uno a la burocracia académica, ¿no es cierto? Y esta hiperinflación normativa de este país, y especialmente con el sector educativo. Más recorriendo el país, ¿sí? 8 seccionales, presidiendo los consejos directivos de todas las seccionales. Parece que vienen más tareas, ¿no? Ya que lo aquí. Bueno, cuando me puso la tarea Hernando, tenía un proyecto en la cabeza, pero sé que era difícil cumplirlo. ¿Sí? Y era haber recogido las anécdotas de muchos estudiantes que todavía, ¿sí?, tienen uno posibilidades de charlar con ellos, la forma como hacían los exámenes, los preparatorios. Los exámenes, porque generalmente eran orales en esa época. ¿Sí? Y hay mucho, pero mucho aportes, tanto que una vez en la libreta cada vez sacaba cuando escuchaba una anécdota con respecto a sus clases. Pero sabía que eso me llevaba tiempo y estábamos como urgidos, ¿no? Y por eso traté, pues, más o menos de recoger las actividades de uno como intelectual y acercarse a un pensador, porque fue eso, ¿sí?, el maestro Darío Echandía. La propuesta de la Academia de Jurisprudencia para nosotros, nuestro vicepresidente, para mí obviamente que vengo del campo de las ciencias sociales, sabíamos también, en mi caso, pues, con todo un tiempo que estuve también allá por el Ministerio de Educación Nacional, tratábamos de movilizar tanto el maestro Germán García, hablábamos con miembros de la Academia de Historia, salían a veces algunos articulitos, pero en general se guardó un silencio en el país, 28 años que desapareció la historia de Colombia y la geografía de Colombia en la enseñanza de la primaria y básica secundaria. Siempre le decían los ilustres abogados de la universidad que qué tipo de preguntas hacían en la entrevista. Siempre me decían, no, los problemas de historia de Colombia. Digo, usted sabe desde cuándo los muchachos que ustedes están haciendo las preguntas no es la historia de Colombia. O sea, le estás preguntando lo que no han visto en su bachillerato. Parece que el libro de Orlando, pues, ha causado que se vuelva otra vez a esta discusión de volver a los planes de estudios, nuestra historia y nuestra geografía. Por eso vi que me podía acercar de nuevo a Darío Echandía, como titulé la sociobiografía de un país. Otrora, el género biográfico era considerado como un hermano menor de los estudios sociales, de los estudios históricos sociales. Hoy, por fortuna, su importancia se ha revalorizado, puesto que escribir de manera rigurosa y holística la biografía de un personaje de la talla intelectual y política, como es el caso de Darío Echandía, es emprender un recorrido interior y exterior por los caminos transitados por él mismo en los espacios y los tiempos de la formación y evolución de sus ideas filosóficas, de sus prácticas éticas y políticas y de la consolidación de un pensamiento que se nutrió críticamente de su entorno y de su época para entenderlos, reflexionándolos e intentar transformarlos. Sin duda, el devenir de un país se encuentra retratado en la biografía del personaje, con sus claros oscuros, sus virtudes, sus debilidades, su rechazo o su disposición al cambio en dependencia de las huellas del pasado sobre el presente, por el papel positivo o negativo que juega la tradición y por la capacidad de adaptación a nuevas ideas y rumbos en los ámbitos económicos, socioculturales, políticos y jurídicos. Y esto es lo que muestra el texto Darío Echandía Olaya, un colombiano ejemplar. Biografía cuidadosamente elaborada por el abogado investigador y docente Hernando Roa Suárez.
Metodológicamente, el investigador nos hace conocer, a partir de la narración de la actividad política y jurídica de Darío Echandía, una de las figuras más conspicuas del Partido Liberal, desde los matices hasta las grandes diferencias de concepción de lo que es un Estado moderno, una constitución democrática y pluralista, un desarrollo económico incluyente y al servicio de todas las capas sociales frente a modelos como el neoliberalismo, cuyo fundamento teórico-práctico son las leyes del mercado y la expansión de los grandes capitales. Pero lo interesante es que lo hace a través de los protagonistas contemporáneos de Darío Echandía, usando una forma dialógica para interpretar la historia a través de sus actores. Así, la biografía del personaje muestra toda la circunstancialidad y las implicaciones que rodean los acontecimientos jurídicos políticos como las reformas constitucionales. Valga mencionar el análisis que el texto presenta de la Revolución Reforma en 1936, defendida con vehemencia por Echandía, pues amplía el concepto del derecho público al asimilarlo al derecho social, o si se prefiere, al interpretar el derecho público como un derecho como función social. En las intervenciones que trae a colación el texto se transparenta la controversia entre las concepciones conservadoras de los personajes públicos que defienden la Constitución del 86 con aquellos compañeros que al comulgar con las nuevas ideas de la del 36 promueven el cambio hacia una nación de pensamiento liberal, amplio y pluralista, en la que sean respetadas todas las creencias, las etnias y las clases sociales. Como pensador de sólida formación racional, buen conocedor de la filosofía de Sócrates, Kant y Hegel, siempre abogó porque la discusión y controversia entre puntos de vista ideológicos discordantes se acompañara de argumentos rigurosos, ejemplo y verificabilidad empírica como nuestra madurez y la honradez intelectual, y como signo de respeto por el oponente. Este quizás es uno de los legados de mayor vigencia que vale recordar en toda época, pues bien parece que nos falta un trecho largo para asimilarlo del todo. Entre tanto, en consideración de sus virtudes personales e intelectuales, el investigador Roa Suárez resalta su entereza de carácter, su modestia, su profunda sensibilidad social, su generosidad intelectual y la coherencia entre su pensamiento y su acción política y ciudadana. Resalta su gran agudeza mental, de la cual vale la pena registrar algunas de sus famosas frases de acerada ironía, que como en un rápido flash refleja lo que pensaba de la mentalidad del colombiano, de sus políticos e instituciones. El sectarismo es el opio del pueblo. La democracia colombiana es una orangután con sacolema. En política se puede meter las patas, pero no las manos. ¿Qué actualidad tienen sus chispazos? De personalidad polifacética lo define el biógrafo, gran jurista, estadista, humanista, pero por sobre todo un ciudadano decente y un pedagogo ejemplar. Al poner el acento en su actitud pedagógica, debemos mostrar que la política era una vocación de servicio, de acercamiento al pueblo, no como se le concibe hoy como una profesión, entre comillas, en la que los intereses en el escalamiento personal se privilegia sobre todas las necesidades y expectativas populares. Pero, ¿qué implicaciones tiene para lo político actuar en el marco de una u otra postura? Trayendo a colación la cita de Otto Morales Benítez para referirse a Darío Echandía, que transcribe Hernando Rojas en la primera comilla: no demandar nada para sí, no forzar ningún homenaje, no insistir en la permanencia de su nombre, no perturbar con el rumor de su sabiduría, no codear a nadie para que regresara la mirada sobre una estampa de proceso y orientación, cierra comillas. En la segunda, hacer todo lo contrario de lo que dice el texto de la cita. Interrogante: ¿existirán hoy en el país políticos por vocación, es decir, perteneciente a la postura sostenida y vivida por Darío Echandía? Si la respuesta es sí, pecaríamos por exceso de optimismo. Si la respuesta es no, mantendríamos su razonable pesimismo.
no menos importante que su actitud pedagógica, fue su actividad como docente universitario, como en todas las demás facetas de su vida. Aquí mostró su sabiduría y su coherencia intelectual y moral, razón por la cual se le consideró como maestro de varias generaciones, y debería seguir siéndolo en este momento en que la corrupción se ha tomado mucho de la política, de las instituciones públicas, de las organizaciones privadas y en general de la vida cotidiana del país. La propuesta del investigador Hernando Roa va en esa dirección: traer a la memoria reflexiva de las nuevas generaciones de juristas y demás profesionales, especialmente de aquellos que deseen ser políticos activos, la vida y la obra de este colombiano ejemplar, con el fin de que, conociéndola, de una ética de mínimos y por el compromiso genuino con la paz y con la construcción de una democracia amplia, generosa y pluralista. Muchas gracias. Doctor Augusto Trujillo Muñoz. Señor presidente de la Corporación, académico Fernando Sarmiento Cifuentes, señor académico Gilberto Álvarez, secretario ad hoc, señores académicos, señor académico Hernando Roa Suárez, señora de Roa, y quiero saludar de manera muy especial a los directivos de la Universidad Libre de Colombia y a los académicos Benjamín Ardila Duarte y Jaime Aponte, quienes entregaron su testimonio y está contenido en la obra del académico Roa Suárez. No es fácil, casi que resulta innecesario agregar conceptos nuevos a los ya expresados aquí por el prologuista del libro, Fernando de Llanón, y a los contenidos del libro, a la vida y a la obra del expresidente Darío Echandía, escrita por el académico Hernando Roa Suárez. Su libro no solo recoge conceptualizaciones básicas del autor, sino textos fundamentales del maestro y algunos testimonios de quienes lo conocieron. El académico Roa no solo tributa merecido homenaje a la memoria del maestro Echandía, también proyecta sobre el presente y el futuro de Colombia las bases y el significado de un pensamiento que transformó realidades y construyó instituciones. Suelo decir que el siglo XX en Colombia se inscribe entre dos grandes sucesos político-jurídicos. Por una parte, la aparición del republicanismo, que en 1910 precipitó una importante reforma constitucional. Por otra, los acuerdos políticos y las movilizaciones de la sociedad civil, que en 1991 precipitaron la expedición de una nueva carta política. En ambos casos, la normatividad superior fue producto de una asamblea constituyente. En ese marco histórico operaron las realidades políticas que sirvieron de contexto al pensamiento del maestro Darío Echandía. En efecto, la reforma del 10 supuso dos grandes avances que para Echandía fueron axiales: la elección popular y directa del presidente de la República y la adopción del control de constitucionalidad de las leyes por parte de los jueces. Si bien la primera terminó más o menos enredada en las urdimbres del voto censitario, la segunda superó prejuicios y se consolidó con un mérito doble. Abro comillas: aunque es evidente
que el instrumento de guarda de la Constitución pertenece a la misma estirpe del Judicial Review estadounidense que acuñó la Corte Suprema de Justicia en el célebre caso Marbury versus Madison, resulta innegable que aquel tiene el enorme mérito propio de haber erigido la supremacía constitucional en derecho ciudadano y su protección en acción pública. Otro mérito significativo es el de haberse anticipado en 10 años a la consagración que Hans Kelsen hizo de una acción semejante en la Carta Política Austríaca de 1920, que marcó el control de constitucionalidad en Europa. La cita es de Juan Carlos Elguerra Portocarrero en el libro que se incluye, por supuesto, a continuación, Historia Constitucional de Colombia, publicado por esta corporación en el año 12. Pero además, en 1910 ingresó al escenario de las ideas y de la actividad pública la conocida generación del centenario, a la cual se debe la consolidación de una vocación civil para Colombia. Alfonso López, Eduardo Santos, Laureano Gómez, entre otros. El primero de ellos fue elegido representante a la Cámara por el departamento del Tolima en 1916. 13 años más tarde, la Convención del Teatro Municipal lo elige en la Dirección Nacional del Liberalismo, al lado de los generales Antonio Samper Uribe y Leandro Cuberos Niño. En ese periodo, López construye su liderazgo nacional y se aproxima a los más jóvenes elementos de su partido. Tenía cierta desconfianza en los viejos generales del liberalismo que habían sido protagonistas de la Guerra de los 1000 días. López figura, por cierto, entre los firmantes de una carta encabezada por Nicolás Esguerra y dirigida al general Benjamín Herrera y a los miembros de la Convención de Ibagué, pidiendo que por ningún motivo se fuera a declarar nueva guerra al gobierno, como parecía deducirse de algunas posturas de ciertos convencionistas. Ellos pretestaban un supuesto fraude en los comicios presidenciales e inducían a pensar en un nuevo levantamiento armado del liberalismo. No obstante esa postura civil, López mantuvo una posición opositora al gobierno. Acuñó la expresión prosperidad débil hasta convertirla en un lema político. Y en la Convención de 1929 logró la aprobación de un mandato. El liberalismo debe prepararse para recuperar el poder. Para ese momento, López ya era una figura de obligada referencia para el país y en particular para la generación de jóvenes que estaba apareciendo en el momento, que habría de acompañarlo en el gobierno más adelante y sucederlo en la política. Esa generación fue conocida como los nuevos, por haberse conformado en torno a un grupo de intelectuales conocido con ese nombre, grupo que por cierto le resulta bien familiar al académico Jorge Gaviria. Los nuevos fueron al mismo tiempo continuadores y críticos de la generación del centenario. Estos, los centenaristas, con su talante civil, habían introducido un estilo político que fue luego bautizado con el mote de canapé republicano. Su idea era tender puentes con el adversario para limar aristas sin renunciar a los principios, en términos que fueran capaces de garantizar el funcionamiento del sistema político. Los nuevos compartían ese criterio, pero echaban de menos las preocupaciones sociales. Para los centenaristas, el eje de su acción era la cuestión política, para los nuevos era la cuestión social. Aquí tengo también una cita del libro Los Nuevos en la Historia de Colombia, una generación militante,
del académico Enrique Gaviria Guión. De la generación de los nuevos salió el equipo intelectual y político más lúcido que conoció la historia colombiana del siglo XX. Su gran inspirador fue Alfonso López, que había nacido en Honda, y su mano derecha fue Darío Echandía, que había nacido en Chaparral. Pero también formaron parte de ese equipo, entre otros, Carlos Lozano y Lozano, José Joaquín Caicedo Castilla, Antonio Rocha Alvira, Alberto Camacho Angarita, Rafael Parga Cortés, Gonzalo París Lozano, Carlos Peláez Trujillo. Todas esas figuras pertenecieron al liberalismo colombiano. También todas nacieron en el Tolima. Sin proponérselo, todas ellas y otros más, por cierto, conformaron una escuela de pensamiento. ¿Qué es una escuela de pensamiento? Pues según los diccionarios, escuela es la denominación convencional con la que se conoce a un grupo de estudiosos vinculados entre sí por principios, valores y propósitos comunes. En la antigüedad, por ejemplo, existió la escuela de Alejandría, que quiso sintetizar en uno solo los pensamientos judaico y helénico. En los albores de la modernidad, la escuela de Salamanca, partiendo del pensamiento cristiano y de una concepción naturalista, desvirtuó la teoría del derecho divino de los reyes. En el siglo XX, la conocida escuela de Frankfurt reflexionó sobre la consolidación de la sociedad capitalista burguesa para terminar induciendo a sus discípulos a formular revisiones del marxismo. En ese orden de ideas resulta válida una denominación para esa escuela de pensamiento. Al menos en su tierra la hemos llamado Escuela del Tolima. Que engloba a ese equipo políticamente orientado por López y jurídicamente por Echandía, porque aquella escuela definió una concepción social del derecho y el Estado para Colombia y lo consagró en su constitución política. Alberto Lleras, quien por cierto formó parte del mismo equipo, lo definió como un concilio de jurisconsultos, caracterizado por su falta de codicia, pero también por su devoción por la controversia y sobre todo por una sed infinita de creación. Lleras, como Soto del Corral, José Mar, Jorge Zalamea, pueden considerarse también como miembros de la Escuela del Tolima. No todos tenían que ser tolimenses, ni todos fueron hombres de leyes, pero todos fueron hombres de Estado. Los hombres de leyes recibieron la herencia del positivismo jurídico, al cual respondieron críticamente. Al positivismo legalista, hijo de la escuela de la exégesis, enfrentaron el normativismo de Kelsen, el solidarismo de Vigui, la libre interpretación científica de Jenny, la misma escuela histórica de Savigny o la jurisprudencia de Fines de Yering. Incluso trabajaron el derecho desde el ámbito de los principios, aunque sin reeditar el binaturalismo jurídico, porque eran liberales por formación y por temperamento. Los hombres de Estado bebieron de la Constitución de Weimar, en la Segunda República Española y en las políticas del New Deal adoptadas en los Estados Unidos para conjurar los efectos negativos de la crisis mundial del 29. En aquellos hombres hubo influencia de Hermann Heller, el jurista alemán a quien se conoce como el padre del Estado Social de Derecho en Europa, de los republicanos españoles y del presidente Franklin Delano Roosevelt. Echandía, devoto de las dos primeras experiencias referidas, y López de la última, supieron equilibrar lúcidamente las respectivas influencias
en la reforma constitucional de 1936. Echandía fue además el precursor de la Corte Constitucional en Colombia. Como miembro de la Comisión Paritaria de Reajuste Institucional, propuso su creación, en lo cual lo acompañaron los juristas Eduardo Zuleta Ángel y Fernando Izaza. Más tarde la reiteró, primero como senador y luego como presidente de la llamada Comisión Echandía, en unión del constitucionalista Carlos Restrepo Piedrahíta. El Congreso convocó mediante acto legislativo número 2 de 1977 la llamada Pequeña Constituyente. La convocó para dos cosas: reformar la administración de justicia y el régimen territorial. La Corte Suprema ya se había opuesto en 1968 a la reforma. Ahora, en 1977, declaró inexequible la convocatoria, argumentando que la competencia del Congreso para tal efecto era indelegable. Recojo aquí unas críticas que a ese proceso formuló Carlos Restrepo Piedrahíta contra la Corte Suprema de Justicia de la época por intervenir activamente en el colapso de la reforma, que están contenidas en su libro Tres Ideas Constitucionales, publicado por el Externado de Colombia en 1978. La autoridad intelectual, ética y política del maestro estuvo puesta al servicio de las ideas liberales. Las defendió sin reservas en los momentos más difíciles de la violencia interpartidista, pero también la puso al servicio de la paz cuando fue preciso. Después de haber ejercido la presidencia de la República, aceptó ser gobernador del Tolima y logró aclimatar la concordia entre rivales antes irreconciliables. Abro comillas: la lucha contra la violencia no es solamente una empresa militar o policiva, dijo el maestro en su discurso de posesión. Es sobre todo una tarea de regeneración social. Bien valdría la pena que gobernantes y dirigentes y ciudadanos de hoy repararan en el hondo sentido de ese mensaje del maestro, porque esa tarea de la paz no se hace llevando el Estado hasta los sitios más distantes, sino construyéndolo desde allá, de abajo hacia arriba. Pediré la cooperación de los mejores ciudadanos, agregó a renglón seguido el maestro, de los más capaces, prestigiosos y respetables, para que sirvan las alcaldías municipales. Una de las mayores urgencias nacionales es la restauración del municipio. Más difícil que cualquier otra es la de revivir el municipio tolimense. El imperio de la violencia ha pervertido la vida municipal. Es preciso renovarla, organizarla de nuevo racionalmente, preparar a los municipios para que vuelvan a ser administrados por los cabildos, que fueron en otro tiempo una de las expresiones más fieles de la actividad democrática y una de las tradiciones más ilustres y antiguas de la vida nacional. Hasta ahí el maestro Echandía en su discurso de posesión. Bastaría con recoger esa profunda enseñanza y adaptarla a lo que hoy significa el principio de la autonomía local, para que esta paz tan difícil de ahora tuviese mayores posibilidades de éxito. ¿No se habla acaso de paz territorial? Pues en un país como el actual, esa paz es imposible sin una pedagogía especial que sí aplicó Echandía en su momento. Sin una pedagogía que forme parte de esa gran tarea de regeneración social a la cual se refirió Echandía en su momento. Pero me temo que en la búsqueda de ese noble propósito de la convivencia, a pesar de que suene caricatura, sería preferible reducir el número de ministerios a la mitad
y aumentar el de municipios al doble. Como bien lo anota el académico Hernando Roa Suárez en su libro, el maestro Echandía fue muchas cosas. El talento de Roa Suárez lo define como una personalidad polifacética, pero yo quiero destacar una que resulta bien sobresaliente en su tiempo y ahora. Es señalada por el poeta Juan Lozano y Lozano en texto que el académico Roa Suárez recoge en su libro. El maestro tenía una incapacidad absoluta para el odio. Lozano compara las figuras de los precandidatos liberales de 1945, Echandía, Gaitán y Turbay, para concluir que Echandía, comillas, es el de mayor cultura y el de mejor carácter. Es la mayor ilustración que yo he visto en Colombia, cierro comillas, de Juan Lozano y Lozano. Como ministro de gobierno, Echandía lideró una reforma constitucional que modernizó al país y lo integró al universo de su tiempo. Como ministro de Educación, tomó las escuelas adscritas a la Universidad del Estado, pero dispersas en distintos lugares del centro de Bogotá, para integrarlas en uno solo, que se conoce hoy como la ciudad universitaria. Como presidente de la República, recuperó el Estado de Derecho en medio de un intento golpista en Pasto. Como ciudadano, se convirtió en la conciencia ética del país hasta su muerte. Todo este tipo de conceptualización se desprende de la lectura del hermoso libro de Hernando Roa Suárez. Siendo niño, Hernando conoció al maestro y lo vio disfrutar el calor de la música andina colombiana. En ese ámbito, Echandía proyectaba su imagen auténtica de sencillez calentaña. Yo lo recuerdo en la inauguración de la Hidroeléctrica de Prado, una de sus grandes iniciativas como hombre de gobierno, cantando con Garzón y Collazos y discutiendo con los presentes sobre la autoría de Urí, una de sus canciones preferidas. Pero además, en su condición de estudioso de las ideas, el talento del académico Roa se fue encontrando con el talento del pensamiento de Echandía, hasta maravillarse con la personalidad de un hombre que vivía como pensaba. Comillas, la vida ha sido tan sumamente generosa conmigo, dijo alguna vez el maestro, que me ha permitido llevar con desenfado, sin pesadumbre, el lujo exquisito de ser pobre. De la lectura del libro del académico Roa Suárez, se concluye que Echandía era un filósofo del derecho que alternaba su devoción por los clásicos con el estudio de la doctrina del bien común y de los socialismos que en su tiempo se expandían por el mundo. Los griegos, el tomismo, los renacentistas, la neoescolástica, pero también el idealismo de Kant, el materialismo de Marx, el positivismo de Comte, el liberalismo de Russell, el socialismo de Azaña. Todo aquello conformó el escenario epistemológico en donde navegaba libérrimo su espíritu crítico. Así pensó y vivió Darío Echandía, cuya serena grandeza logró proyectar Hernando Roa en su valioso libro sobre el maestro. Alberto Lleras, uno de los más grandes amigos de Echandía, lo definió como un hombre idéntico a sí mismo. De alguna manera, desde su entrañable amistad, Monseñor Rafael Gómez Hoyos, expresidente de esta corporación, por cierto, lo definió como humanista cristiano. Y según se lee en el prólogo que
Monseñor Gómez Hoyos escribió para el libro del maestro titulado Humanismo y Técnica, Echandía se abstuvo escrupulosamente de ejercer profesión de abogado por la delicadeza de que un concepto jurídico suyo o la simple fuerza de su influencia pudiera inclinar la balanza de la justicia en contra de los intereses nacionales, o tender la sombra más ligera sobre el prestigio inmaculado de su nombre. ¿Qué lecciones de vida y de ética para los dirigentes de hoy? Alguien decía que así como las montañas están coronadas de cumbres, las naciones están coronadas de hombres, que como en el caso de Darío Echandía, fue en su vida y sigue siendo aún en su eterna grandeza, cumbre cimera de Colombia y de América. Académico Hernando Roa Suárez, enhorabuena por su libro. Intervención del académico doctor Hernando Roa Suárez. Muy buenas noches para cada uno de los asistentes. Señor presidente Fernando Sarmiento Cifuentes, señor vicepresidente Augusto Trujillo y señora, señor secretario, muy queridos asistentes, maestro Alfredo Sarmiento, maestro Carlos Reyes, señor rector, querido vicerrector, cuánto gusto tenerlos todos ustedes, señor ministro Diego Yunis, querido Germán, después de escuchar a Augusto, pienso que el tiempo que dediqué a recuperar parte del pensamiento de este maestro de la política y de la eticidad ha sido ampliamente recompensado. Mil gracias, Augusto, Fernando, tu carácter pedagógico, tu incisivo trabajo sobre el maestro y sobre el libro son muy gratificantes para mí. Espero que los demócratas colombianos sepamos aprovechar lo que ustedes han hecho, así como dos intervenciones que están pendientes, que las vamos a hacer bajo patrocinio de la Universidad Libre, lo de Benjamín Ardila y Jaime Aponte, que también nos acompañan. Estoy muy complacido que hoy, 61 años después de un acto maravilloso en el cual participé siendo apenas un estudiante de quinto de bachillerato, que fue la caída de la dictadura rojista, y 50 de los inolvidables hechos, especialmente universitarios y obreros de París, hayamos sido convocados para homenajear, para recordar, para honrar a un colombiano ejemplar
Darío Echandía Olaya. Yo espero que, de acuerdo con lo que hemos oído hoy, todos ustedes puedan disfrutar, gracias a la generosidad de la Universidad Libre con los asistentes, el contenido del texto del maestro. Hoy, intencionalmente, voy a hacer la más corta intervención de mi trabajo académico desde 1974. Algunos de los que están aquí me han padecido en exposiciones hasta de 1 hora y media y tuvieron la generosidad de no retirarse. Hoy, para cumplir con el itinerario, espero que antes de las 7:05 estemos disfrutando de un vino entre todos. Por tanto, voy a permitirme presentar solo las conclusiones del estudio. ¿Por qué ese título? ¿Qué Darío Echandía hoy? ¿Qué nos dice Darío Echandía a los profesores universitarios? ¿Qué nos dice Darío Echandía a nosotros los académicos de esta benemérita institución? ¿Cuánto he pensado en esa respuesta? Solo voy a presentarles una síntesis. El maestro se distinguió por su versación en el ordenamiento jurídico de nuestro país, con la precisión cuidadosa y las raíces que trazó con mucha precisión Augusto Ory, mostrando sus raíces, sus tratadistas, sus grandes influencias, etc. No se trata de un colombiano más. No se trata de un tolimense más. Se trata de un colombiano que todavía nos dice: es posible recuperar la ética para la política. Permítanme decirles que en varios escenarios, en universidades públicas y privadas, cuando comencé a esbozar mis acercamientos hacia Echandía, me decían: pero profesor Roa, ¿sí existió Echandía? ¿Sí es cierto lo que usted dice? ¿Cómo es posible? Si nosotros no queremos ser políticos ni políticas, me dicen todavía hoy, en 2018, mis educandos de los posgrados, ahora. Nosotros no queremos ser políticos ni políticas porque son unos ladrones. ¿Cómo es posible que hubiera existido una persona como Echandía? Les dije: sí, y algunos más. No solo ellos. Desde los albores de nuestra independencia, personalidades como Nariño, como Santander, como el Libertador, en estos asuntos de la eticidad, o Uribe, o Gaitán, que están en los mosaicos de esta académica, o Luis Carlos, un grande que hemos olvidado en estos momentos turbulentos, el mejor periodista del siglo XX, el más consagrado, el más inteligente, el que nos honró, no solo en Colombia, sino en toda la América Latina y ante el mundo, el expresidente Alberto Lleras.
con su pobreza auténtica, con su eticidad, con su consagración, con su estudio, con su ejemplo. Con él aprendí mis primeras lecciones de lo que era ser un político. Y en 1957, el 10 de mayo, con mi padre salí a las 5 de la mañana al son del ta-ta-ta de Bogotá, con los desarrollos que teníamos tan incipientes de los medios de comunicación o de las emisoras, a pie con Darío Samper, por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar. Para la grandeza de Colombia, tanto el 13 de junio, cuando Rojas ascendió con el 98% del respaldo, pero que su falta de inteligencia y las indelicadezas del yernísimo, que lo llamaba Klim, de Samuel Moreno Díaz, impidieron que esa oportunidad excepcional que le dio el destino a Rojas lo aprovechara óptimamente. Y el 10 de mayo, reitero, con mi padre, a pie llegamos hasta la Plaza de Bolívar. Y así pasó en todas las capitales de Colombia, la manifestación espontánea, viendo que recuperábamos la posibilidad de la democracia. El gran gestor, no el único, que con una inteligencia, una prudencia y el sentido de grandeza que ahora extrañamos tanto en los políticos y en los gobernantes, a quienes Colombia les ha hecho el honor de ser presidente. Detrás de eso había estado la genialidad, la responsabilidad, el peso de la palabra oral y escrita de Alberto Lleras. Un día como hoy hice eso, siendo un joven de 18 años. Nunca lo olvidé. Y les cuento como anécdota, en medio de la crisis del presidente Samper, en mi oficina de la ESAP, siempre me acompañó el cuadro especial que tenía de Alberto Lleras, fundador de la ESAP, para que no se olvidara nunca jamás que en medio de la crisis de la presidencia todavía existía la posibilidad de ejercer la función pública con eticidad hasta el fin. Eso no lo olvidan. Ese equipo maravilloso de profesores, de decanos, de directores regionales, de directores territoriales, que facilitaron que la ESAP fuera, gracias a la previsión de Alberto Lleras y 40 años de esfuerzo del Estado colombiano, una de las 3 instituciones públicas más importantes de Iberoamérica. El destino me permitió conocer de cerca ese ejemplo. Y también el de la reforma del 68, con este gran inspirador que hemos festejado esta semana aquí, que fue Jaime Vidal. Con ellos pudimos avanzar, pero invertebrados intelectuales le han hecho un gran daño a la administración pública. Y al lado de ese daño, el incremento de la corrupción en la nación. Darío Echandía se distinguió por su versación en el ordenamiento jurídico de nuestro país, su responsabilidad como líder político socialdemócrata, el ejercicio de su profunda vocación académica y humanística,
la práctica de la ética en el ejercicio de la función pública como juez, gobernador del Tolima, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Relaciones Exteriores, de Educación y de Justicia, embajador al Vaticano y presidente de la República en 4 oportunidades, en su condición de encargado. Las conceptualizaciones a las cuales se refirió Augusto las he hecho con toda la intención para mostrar la hondura del trabajo de Chandía y cómo es posible que hagamos una relectura contemporánea para aprender de la grandeza de Colombia y de los colombianos que hemos amado el país sin patrioterismo, sino con consagración y con buen ejemplo, que es lo que necesita nuestra juventud. Es el mejor de los discursos, el buen ejemplo, y no lo que hemos tenido que ver desde 1970, salvo algunas excepciones, como la del presidente Barco, por ejemplo. Esas conceptualizaciones han sido trabajadas cuidadosamente para facilitar un conocimiento comprensivo de los aspectos sociojurídicos, políticos y culturales básicos en el pensamiento de Chandía. Hablo de la visión comprensiva en el sentido de la filosofía comprensiva del más importante filósofo y sociólogo sobre todo, del siglo XX, y sociólogo político, el maestro Max Weber, como fue celebrado el año pasado en el Congreso en Londres. La visión comprensiva de la realidad, no las visiones unidimensionales, Alberto, sino también con el maestro Morán, incorporando los nuevos valores de la nueva forma de ver el mundo, como tú lo has hecho en tu libro maravilloso. Tercero, el estudio de la biografía del maestro nos permite acercarnos a conocer por qué es un paradigma de las virtudes que deberíamos poseer los demócratas colombianos, y específicamente los líderes políticos constructores de paz en el siglo XXI. Quiero decirles que según mi inacabada percepción, nuestro sistema educativo ha fallado en materia grave. No hemos producido los políticos que deberíamos tener egresados de las universidades públicas y privadas que defendieran la hondura de la democracia preconizada y organizada entre 34 y 38, y con la herencia de Olaya, que también hubo un asomo, pero entramos a la modernidad con López Pumarejo entre 34 y 38, atrasados. Un puntal de ese ingreso fue el trabajo paradigmático del maestro Chandía. Tengamos presente que él fue uno de los artífices, se ha dicho hoy aquí, pero debo repetirlo, que con su juridicidad, humanismo y prácticas políticas contribuyó eficazmente a la inserción de Colombia en la modernidad. La Ley 200 del 36 era una herramienta fundamental para tal fin, y enfrentar los grandes problemas entre lo urbano y lo rural. Pero seguimos con esa deuda. El esfuerzo maravilloso de la reforma del 68 hecha por por Carlos Lleras, con el apoyo de Chandía en el 68 y de Jaime Vidal, secretario jurídico,
retomaron la ley 200 del 36. Pero en corto plazo, Misael Pastrana desmontó el esfuerzo que habíamos hecho para recuperar el campo. Ahora se ha vuelto a hablar de eso. Y algunos se resisten a que en la implementación del proceso de paz busquemos recuperar técnicamente, científicamente, innovativamente los recursos maravillosos que tenemos en la agricultura colombiana. En nuestro campo y en nuestra diversidad ecológica, que es excepcional. Cuarto, en momentos de crisis ético-política como los vividos en los últimos decenios, estamos invitados a estudiar el ejemplo de quienes nos enseñaron a ser, no a tener, a ser. Y todos ustedes como universitarios pueden entender la magnitud de lo que está allí inserto. Nuestra juventud está sedienta de tener desde la academia, quiero decir, desde las academias, ejemplos que inviten a ser, como los que tenemos por fortuna, para mostrarle a nuestra juventud. Uno de ellos, no el único, insisto, es el maestro Echandía. En pleno siglo XXI, la lectura y comprensión de su pensamiento es un magnífico ejercicio para quien desee conocer las raíces de la democracia representativa y participativa, así como la evolución de una personalidad, atención, una personalidad de roble que blinda un corazón de pan. Así fue descrito por un tolimense muy consagrado, que fue Fabio Lozano Simonelli. Los análisis y testimonios, quinto, los análisis y testimonios dados por estadistas de la calidad de los expresidentes Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, la responsabilidad política e intelectual de Fernando Inestrosa, Otto Morales, Pedro Gómez Valderrama, Luis Eduardo Nieto Caballero, Benjamín Ardila, Cesario Rocha, Augusto Trujillo y Jaime Aponte nos permiten sostener que el liderazgo jurídico, político y ético como el ejercido por el maestro Echandía es una invitación cuidadosa a la juventud universitaria a retomar sus pasos, a prepararse para fortalecer el conocimiento teórico práctico de la política y constituirse en una seria renovación del alto porcentaje de quienes han desvirtuado los valores democráticos, especialmente en el intervalo al que me referí, 1970-2018, salvo las excepciones, poniendo en peligro nuestra institucionalidad con todas las consecuencias que allí se derivan. En medio de muchas dificultades, los colombianos no conocemos lo que es una dictadura, pero lo que está pasando en estos tiempos, así vi que se logró la dictadura en Chile, con ayuda claramente del Departamento de Estado y de la CIA. Fui testigo de eso, de cientos de miles de estudiantes cuyas ideas y cuyos ideales fueron aplastados con el peso de la bota militar de un ignorante buscador de poder y ladrón que fue Augusto Pinochet, como lo conoce ahora el mundo. Pero por ahí veo algunos otros agazapados ahora. Y las inconsistencias de nuestros egresados de las universidades, la no consagración y el conocimiento de la historia a la cual hizo precisión Fernando de Llanón con la autoridad de ser el rector de esa universidad insigne que es la Universidad Libre de Colombia, donde Echandía enseñó, donde fue un virtuoso y donde se encuentra una aula magnífica consagrada
en su nombre. Honró a la libre el maestro. Y ahora honramos a la libre y al maestro. Sexto, si un estudiante universitario me pregunta en nuestros días ¿por qué es conveniente estudiar la vida y obra de Chandía? ¿Qué le respondería? Creo que es conveniente hacerlo porque A lo largo de su vida universitaria y profesional practicó éticamente su labor. B, como funcionario público y político fue estudioso y responsable con los cargos que le fueron asignados. C, como consagrado jurista contribuyó eficazmente a construir el espíritu pacifista entre los colombianos y profundizar los valores de la democracia representativa y participativa. Los invito a que relean con qué modestia, con qué hondura, con qué cariño por el Tolima el maestro asumió la gobernación. Es apasionante ver que un expresidente de la República regresa a la gobernación de una de las zonas más azotadas por la violencia para rehacer el camino y abrir el compás. Voy a gobernar con los menores, no con los mejores, nos ha recordado Augusto, y así lo hizo. Los mejores y éticos, para recuperar lo mejor de lo que implica detrás de la escuela del Tolima, a la cual ha hecho mención Augusto, que no es poca cosa. Digo para los demócratas. Y sus discursos sobre la paz, sus intervenciones después de que le habían asesinado a su hermano Vicente aquí en Bogotá, en la primera manifestación cuando era candidato liberal en el 49. Hay que ver ese lenguaje real, auténtico y profundo, invitando a los colombianos a construir la paz. Pero no se hizo lo que él propuso. Y entonces renunció a la candidatura. Etcétera. D, como profesor actuó con erudición y sabiduría. Y E, la coherencia entre la solidez de su formación. Solidez de formación aquí en Bogotá, en una pensión modesta cerca del Rosario. Él no era, su familia no era adinerada, pero digna, pero estudiosos, pero consagrados, pero amaban el Tolima y amaban la democracia de los grandes. Esto hay que retomarlo. Su formación ética, el ejercicio de la política, la práctica de la juridicidad, la práctica y el conocimiento de la jurisprudencia, Fernando, de la divinarum humanarum rerum notitiae justiciencia para todos, la práctica de la ciencia que tiene por objeto el estudio de lo justo y lo injusto. ¿Cuánto de justicia tenemos que recuperar en nuestro país? De justicia social. Y séptimo, ante la gravedad que significa para Colombia contemporánea la magnitud del proceso de la corrupción administrativa y política, el fenómeno paramilitar, guerrillero y de bandas criminales,
la minería ilegal y el peligro de la desinstitucionalización de nuestra democracia en mediano plazo, la obra del maestro Echandía es un ejemplo para la juventud contemporánea. Deseo observar el octavo punto, que no es al azar, que en la pared más importante, según mi percepción, por donde bajó Caldas al cadalso, en la Universidad de Rosario, se le consigna a Darío Echandía un preciso reconocimiento en los siguientes términos: honra a este claustro mayor y a la República, Darío Echandía, 1897-1989. Colegiado, catedrático y patrono y maestro de todas las virtudes ciudadanas. Necesitamos recuperar también los que aquí estamos, que implica ser ciudadanos en medio de una posible crisis. Debemos adelantarnos a la crisis. Debemos evitar que Colombia se convierta en una dictadura civil de derecha. Las dictaduras son lo peor que le puede pasar a un país, de derecha o de izquierda. Dejan lesiones que muchas veces se demoran decenios en recuperarse. Se lo digo porque las he conocido, las he estudiado, he visto sus efectos. Son terribles. ¿Cuánto tenemos que hacer? También desde la academia, para recuperar, para seguir recuperando, para impulsar los valores de la democracia participativa consagrados en el 91. ¿Qué podemos hacer, Fernando, para que desde este centro del saber, de la jurisprudencia y de la política, no digo de la politiquería, de la jurisprudencia y de la política que hablaba Echandía como arte de gobernar y como ciencia, cuando apenas se estaba consolidando como ciencia, escribió sobre eso, para recuperar con juridicidad y con democracia los senderos de los más grandes de nuestro país, como Echandía, sin fanatismo, con pasión sí, pero sin sectarismo, con la fuerza del poder, de la sabiduría jurídica y de la sabiduría política. Finalmente, debo expresar mis agradecimientos a cada uno de los miembros de esta institución, donde han transcurrido mis últimos días reflexionando en torno a la evolución de lo jurídico-político a nivel nacional, internacional, latinoamericano. Mil gracias al presidente de la Universidad Libre, Jorge Alarcón Niño, a nuestro querido académico que nos acompaña, Jorge Gaviria Líbano, y a ti, Fernando, por la responsabilidad y el ejemplo que das en mi querida Universidad Libre, por el apoyo al texto y por la generosidad universitaria con esta academia. Y gracias a Rosa Margarita, a nuestros hijos Hernando José, Margarita, Mario, Santiago y Juli, y a nuestros nietos Jerónimo y Luciano. A cada uno de ustedes, mil gracias por su presencia y su solidaridad. Muchas gracias. Felicitar muy sinceramente al autor del libro, a su señora esposa, a sus distinguidos hijos y nietos y a toda la demás familia. Agradecerle a todos los presentes visitantes su compañía
felicitar a la casa de donde vengo, la Universidad Libre, por la iniciativa feliz de prodigar esta obra que nos ha llenado de alegría y de satisfacción. Es muy placentero para nosotros poderles contar o reiterar algo que ustedes ya seguramente saben, y es que esta casa es una casa que hace honor a su nombre como academia, en el sentido de respetar los preceptos que ilustran nuestra ciudadanía colombiana con la Constitución, con las leyes, con la jurisprudencia, con una vida republicana que pensamos que se mantenga para la tranquilidad de todos, especialmente para las inquietudes del autor del libro. Este país no es propicio a las dictaduras, este país es un país democrático. Aspiramos que en esta academia, mientras alentemos todos los que estamos acá, será una casa republicana, una casa democrática, una casa libertaria, una casa honorable, donde las ideas son lo que prevalezcan. Quiero agradecer la presencia del señor vicepresidente de la Universidad Libre, del señor rector, de todos los académicos aquí presentes, de nuestros distinguidos visitantes, particularmente de las damas que ornan esta reunión, que son siempre bienvenidas, y tengan la tranquilidad de que mientras alentemos y tengamos algo que ver, la academia se mantendrá incólume en la defensa de los principios que hemos enunciado. Y a todos mil gracias, muy amables.